Andes. Hola amigos, nos acompaña Pedro Brieger, es director de Nodal, un portal de noticias muy importante de Argentina. Pedro es sociólogo y es periodista y analista internacional, y en este contexto queríamos consultarle a Pedro o tener una visión global de él sobre los últimos resultados electorales en Argentina y en Venezuela, y que han dado como una especie de aliento a la derecha en otros países, en el caso de Ecuador, de cara a las elecciones de 2017. Pedro, mi pregunta puntual, buenas tardes, agradeciendo tu atención, es si estos triunfos electorales de la derecha en Venezuela y en Argentina marcan el cierre de un ciclo político de los gobiernos progresistas en la región. No me atrevería a afirmar que marca el cierre de un ciclo político. Si es real que esto le da impulso a otros partidos de derecha en la región a sentirse fortalecidos, al caso de Bolivia y de Ecuador, con los resultados electorales municipales que hubo en ambos países este año. Me parece que en ese sentido nos encontramos con una América Latina en disputa, o lo que el propio presidente Rafael Correa ha dicho en innumerables oportunidades, incluso en entrevistas que yo le realicé al presidente Correa, respecto de una restauración conservadora. No sé si se puede hablar exactamente de restauración conservadora o partidos de derecha que afianzan su poder, pero está claro que uno puede ubicar dos corrientes en la región. Por un lado, una corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, donde uno puede ubicar al gobierno de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, el de Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto el de Venezuela, una corriente de derecha, también en el amplio sentido de la palabra, con gobiernos tan visibles como el de Perú o el de Colombia. Pero también es verdad que por el otro lado hay gobiernos como el de Uruguay, que uno puede ubicar en la corriente progresista, el gobierno de Chile ahora, que estuvo oscilando en el último tiempo, y que tiene que ver con la disputa política, sin lugar a dudas, respecto de lo que fue el gran proyecto de los Estados Unidos en el área del libre comercio de las Américas, que se le dijo que no justamente hace 5 años, con una disputa respecto a las políticas neoliberales, las políticas sociales, y como toda la historia de América Latina, en realidad ha habido disputas. Lo diferente en este caso, estamos pasando por un periodo histórico donde las fuerzas progresistas están en varios gobiernos en la región. Esto es novedoso, de la misma manera que es novedoso que por primera vez un gobierno progresista que accedió al poder a través de las urnas fue derrotado en las urnas y no a través de un golpe de Estado. Correcto. Entonces, remarcando mi pregunta inicial, no son extrapolables, no se puede llevar la realidad de un país a la realidad de otro, son dinámicas distintas. Y sobre la restauración conservadora que tú hacías alusión, ¿tú no has percibido desde tu punto de vista una acción concertada de las derechas en la región, como decía el presidente Correa, para reorganizarse, renovarse y llegar al poder, retomar sus espacios de poder? Es claro que los partidos de derecha tienen vínculos entre sí, vínculos internacionales, vínculos a través de conferencias, a través de encuentros, de la misma manera que las fuerzas progresistas lo tienen. Esto no quiere decir que uno pueda orquestar el triunfo ni de partidos de derecha o de partidos progresistas en la región a través de una concertación regional. Pero sí me parece que hay un muy fuerte vínculo y además se retroalimentan, eso me parece que también está claro. Cuando hay un triunfo de una fuerza progresista, esto le da un impulso al resto de las fuerzas progresistas en la región. Y de la misma manera que si hay un éxito de un gobierno, de un partido de derecha, como es en el caso de Argentina, o en el caso de Venezuela, el gran triunfo de la oposición en Venezuela a la Asamblea Nacional, esto le da aire a los intelectuales de derecha, a los medios de comunicación, y no utilizo la palabra derecha de manera despectiva, la utilizo como para describir una visión política de la economía, de lo social de América Latina, y por eso digo en el más amplio sentido de la palabra, sin ser esquemático, ¿no? Esta derecha latinoamericana de hoy en gran medida no es la derecha que uno conocía 30, 40 o 50 años atrás, de la misma manera que en el caso de Ecuador
un candidato como Lasso no es lo mismo que un candidato como fue en su momento Álvaro Noboa. Son generaciones diferentes y posturas muy diferentes en muchos temas. Lo que sí está claro es que en este continente, en disputa entre dos corrientes políticas, se van sosteniendo las diferentes corrientes a través de los éxitos. De eso no cabe la menor duda. Y por supuesto también de los fracasos. Sí. En este mismo escenario de disputa que tú mencionabas, o bueno, en esta disputa de dos fuerzas, derecha e izquierda, sin ser peyorativos, ¿qué está en medio? ¿Qué está en juego? ¿Qué tipos de modelos son los que están en juego con el triunfo de la derecha en Argentina, en Venezuela y la intención de los gobiernos progresistas, en el caso de Bolivia, Ecuador, de mantener ese tipo de gestión enfocada bastante en la inversión social, en la recuperación de derechos, en la soberanía nacional? Hay varios temas que están a las corrientes progresistas y uno de ellos, una palabra clave, es la palabra integración. Integración regional, integración latinoamericana. Por eso nació UNASUR, justamente como mecanismo político de integración de los 12 países que están en América del Sur. Por eso nació la CELAC, para incluir a Cuba, que estaba fuera de la Organización de Estados Americanos. Creo que el objetivo de integración regional, de vínculos directos entre el gobierno de Ecuador y la Argentina, de Bolivia y Ecuador, de Bolivia y Venezuela, de Uruguay y la Argentina, es un eje central. Los partidos de derecha, por lo general, cuando piensan en integración, piensan en una integración con las principales potencias, sea Estados Unidos o la Unión Europea. Por eso también la posibilidad, por ejemplo, que plantean los partidos de derecha de luchar en contra del narcotráfico vinculados a la DEA, planteando que el eje central tiene que pasar por el asesoramiento y ayuda que dan en Estados Unidos, o incluso el hecho de tener bases militares en su territorio. Por lo general, quienes tienen un rechazo a las bases militares son los gobiernos progresistas, como lo vimos en el caso de Ecuador con la base de Manta, y por lo general los partidos de derecha, a través del vínculo estrecho que tienen con los Estados Unidos, son mucho más proclives a tener presencia militar de los Estados Unidos en la región, sea con la excusa de lucha en contra del terrorismo, del narcotráfico, o en el pasado en contra del extremismo, del comunismo, de la guerrilla, depende del momento que nosotros ubiquemos. Creo que acá hay una diferencia fundamental. También en el discurso, por supuesto que las políticas de inclusión social que llevan adelante los gobiernos progresistas, que tienen que ver con el tema de la educación universal, que tiene que ver con las inversiones en salud, frente a un discurso de la derecha que por lo general plantea que esto tiene que ver con el gasto. Hay acá un debate económico y social muy profundo y creo que cualquiera lo puede ver, sea en Ecuador, en la Argentina, en Chile o en Uruguay. Pedro, recurriendo a otro de tus campos de experiencia, que es el periodismo, una de mis preguntas también iba dirigida a ¿qué rol juega ciertos grupos informativos, de comunicación, medios concentrados, como le llaman en Argentina, en este posicionamiento o reorganización de la derecha? ¿Tienen algún rol en esta reorganización? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, que tienen un rol histórico más. Los principales diarios, que son los que más historia tienen, en algún caso con historia centenaria, de la Argentina o de otros países, estuvieron históricamente aliados a los gobiernos conservadores e incluso apoyaron, fomentaron e incentivaron golpes de Estado. Esto es innegable. Lo que pasa es que la comunicación se diversificó, ya no son solamente diarios. Hoy hay radios muy potentes, hay televisoras muy potentes y hay redes sociales, algo que 100 años atrás no existía. Los partidos de derecha, que tenían un vínculo muy estrecho con los principales diarios, no controlan ni todos los canales de televisión, ni todas las radios, y mucho menos las redes sociales o los portales de noticias, como por ejemplo el portal de noticias que yo dirijo, Nodal.am, que es la primera vez que existe un portal de noticias de América Latina y el Caribe. Esto es una forma de expresión novedosa. Por supuesto que el poder político, cualquier poder político, busca medios de comunicación afines, pero creo que la comunicación hoy también es un terreno en disputa muy interesante, a diferencia de 60 u 80 años atrás, donde básicamente lo que existía en los medios de comunicación eran diarios afines a gobiernos conservadores o, como decía antes, que fomentaban golpes de Estado. El caso
del diario El Mercurio en Chile como parte integral del golpe de Estado de 1973, tal vez es uno de los casos más emblemáticos en una lucha política en contra del gobierno en su momento de Salvador Allende. Ahora, Pedro, ¿qué desafíos enfrentan los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, para mantener este espacio en disputa y no perder terreno frente a los gobiernos de derecha, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta que no tenemos la respuesta, porque los movimientos progresistas, la izquierda en América Latina, tiene una gran costumbre de estar en la oposición y de construirse a través de la oposición y no de la construcción. Y la construcción alternativa es muy difícil lograr romper barreras comunicacionales que llevan décadas. Es muy difícil, para tomar un ejemplo muy concreto, muy trivial, convencer en países donde hay mucha fruta, por ejemplo, de que es mucho más sano beber un jugo de frutas que beber la Coca-Cola o alguna gaseosa multinacional que tiene una capacidad mediática gigantesca de penetración en la sociedad. Uno va a Chiapas, va a Quito o va a la Patagonia chilena o argentina y se encuentra con carteles de Coca-Cola. Y difícilmente se encuentre con algún cartel que diga beba jugo de manzana o jugo de papaya o jugo de pitahaya, para tomar algunos ejemplos de plantas muy conocidas. Ajá. Porque eso es sano. Esto parte de una batalla comunicacional, educativa, alimentaria, hábitos en general. Esto no es fácil de contrarrestar, porque además está claro que por historia las grandes multinacionales tienen un poder económico que un productor de pitahaya en Ecuador o en Colombia no tiene. Pedro, en medio de esto, los ciudadanos, nos decía ayer justamente un analista nacional, un historiador, que, bueno, él un poco tenía las respuestas, ¿no?, a la pregunta que te hacía yo hace un rato, y decía que uno de los desafíos es la conciencia política y la organización política de las bases, lo que al parecer ha faltado un poco o no se ha reforzado mucho en estos años. ¿Qué opinas tú? Sí, es verdad, es lo que señala el vicepresidente Álvaro García Linera, que lo comentó justamente en Quito, en el encuentro latinoamericano progresista hace unos meses, donde dijo que no había que perder las calles. El canciller Ricardo Patiño decía exactamente lo mismo: no hay que perder las calles. Esto implica que la disputa se hace en la comunicación, en el gobierno, pero también en las calles. Gracias, Pedro. Nos acompañó Pedro Brieger, director de Nodal, una agencia de noticias de América Latina. Pedro es sociólogo y periodista argentino con amplia experiencia y analista internacional. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias a ustedes.